están los administradores de sitios web y los expertos en sitios web. Se encargan de planificar, organizar y estructurar un sitio web. Son los que lo llevan a cabo, los que lo actualizan y los que permanentemente van a estar estructurando y actualizando ese sitio web. Hoy me toca a mí desarrollar en este espacio la defensa de mi experto en administración web y básicamente cubrir las acciones de cPanel y el Web Host Manager. Mi nombre es Luisa Mireya Guevara Zambrano, soy de Venezuela, vivo en el estado de Apure, en San Fernando de Apure específicamente, en su capital que queda al sur occidente de Venezuela. Pertenezco a la fraternidad Aldera y es un gusto para mí poder desarrollar esta defensa y bienvenidos a ese distinguido jurado, son parte de mi vida y van a poder disfrutar de mis avances en lo que significa la administración web. Saludos para todos, espero que lo disfruten. Hasta pronto. Bien, iniciamos entonces con los temas para la defensa como experto en administración web. Hay dos temas generales y se nos presentan una serie de acciones. Estos temas generales son el Web Host Manager y el panel de control web. Ambos temas dentro de esta presentación tienen una serie de acciones. Entramos entonces al Web Host Manager. El Web Host Manager nos logueamos con nuestro nombre y usuario. Ingresamos, redireccionamos y entramos entonces al Web Host Manager. Dentro de esto vamos a ver cuáles son las acciones que nos solicitan. Presiona la información de la cuenta una vez que ya ingresaste al Web Host Manager. Vamos entonces a nuestro Web Host Manager y vamos a la información de la cuenta y revisamos en la información de la cuenta lo que es cada uno de los elementos, pero nos solicitan enumerar cuentas. Y vamos entonces a ver cuántas cuentas nosotros tenemos en nuestro Web Host Manager, en la parte donde dice enumerar cuentas, tal como nos lo están solicitando. Nosotros inicialmente creamos una serie de cuentas. Tenemos nuestra cuenta oficial o principal, que es Alde12 Faglami, y una serie de cuentas que fuimos creando en cada una de las actividades que nos fueron solicitando. Tenemos 7 cuentas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cuentas. Y la cuenta oficial. Vamos a ver entonces, vamos a nuestro módulo 7. Nos dicen enumerar las cuentas. Verificar entonces el número de cuentas que tenemos, que son 7. Luego entonces ingresar a funciones de la cuenta. Vamos entonces a nuestro Web Host Manager e ingresamos a funciones de la cuenta, ¿verdad? En funciones de la cuenta tenemos una serie de elementos e ingresamos a el elemento que nos solicitan, que es terminar cuentas. De todas maneras vamos a verificar, seleccionar entonces terminar cuentas. Entonces ingresamos a terminar cuentas dentro de nuestro Web Host Manager. Y aquí nos encontramos con todas las cuentas creadas. Y tenemos seleccionar todas las cuentas más que creamos, a excepción, y esto es muy importante, de nuestra cuenta web oficial. Presionamos Remote Selection Account y vemos entonces tenemos nuestras cuentas, nuestras 7 cuentas, y vamos a seleccionar cada una de ellas exceptuando nuestra cuenta oficial. Entonces vamos a ir seleccionando cada una de nuestras cuentas creadas posteriormente, no la cuenta oficial, y le vamos a dar eliminar.
esperamos, nos va a aparecer, como tal nos lo dicen en nuestros temas de expertos, que se va a eliminar de forma permanente esta cuenta en los datos del usuario del sistema. Nosotros decimos que sí queremos eliminar esta cuenta. Luego vamos a la siguiente, My Bakery, un 1. Y bueno, ya nos va apareciendo que la cuenta de la anterior fue removida. Nos vuelve a preguntar si queremos realmente eliminarla de forma permanente. Decimos que sí queremos eliminarla de manera permanente. Luego vamos a la siguiente cuenta. También nos solicita el mismo mensaje. Nosotros le decimos que sí queremos eliminarla de manera permanente. Ya nos van apareciendo cada uno de los remoción de cada una de las cuentas que hemos eliminado. Seguimos entonces con la siguiente cuenta que vamos a eliminar. Sí, debemos eliminar esa cuenta. Posteriormente eliminamos la siguiente cuenta. Nos vuelve a aparecer el mismo mensaje. La eliminamos. Y posteriormente nos queda la última, My Store 1. Nos aparece el mismo mensaje, le decimos que sí queremos eliminarla. Y como nos podemos dar cuenta, nos queda solamente la cuenta oficial. Vamos entonces a verificar nuestras acciones dentro de los temas para la defensa de expertos. Presionamos entonces el botón de remover las cuentas. Nos aparece entonces la advertencia de que si queremos removerla definitivamente, lo cual hicimos, por supuesto, y luego tenemos que comprobar que nos queda una sola cuenta disponible, que es la cuenta oficial para nuestro Web Host Manager. Ingresamos entonces a enumerar cuentas en nuestra información de las cuentas. Y nos damos cuenta que la única cuenta que tenemos es nuestra cuenta aldedoso.fagla.me, que es nuestra cuenta oficial. Bien. Ahora revisamos que con esto queda concluido esta parte de lo que es el Web Host Manager, para entonces pasar a entrar y loguearnos en lo que es el control de panel web. Y en el control de panel web tenemos que ingresar a él y hacer una serie de acciones tal como nos las están indicando en nuestro módulo 7. Ingresamos a nuestro cPanel con nuestro usuario y contraseña, iniciamos la sección, redirecciona nuestra sección, entramos a nuestro cPanel y vamos dentro del cPanel a revisar qué es lo que tenemos que hacer. Vamos entonces a la opción bases de datos MySQL. Vamos entonces a base de datos y entramos a la base de datos MySQL. En la base de datos nos vamos a dar cuenta que tenemos creada una serie de bases de datos que están, digamos, asociadas a nuestra cuenta. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 bases de datos. Revisamos qué tenemos que hacer. Eliminar todas las bases de datos creadas, y la segunda acción, eliminar todos los usuarios actuales creados. Debemos recordar que además que creamos bases de datos, también creamos usuarios para esas bases de datos. Entonces vamos a ir eliminando cada una de las bases de datos. Nos dice que si lo queremos hacer de manera permanente, le decimos que eliminamos la base de datos al de 12 fugitivos, regresamos, luego entonces al de 12 gallery, vamos a eliminar esa base de datos. En nuestra base de datos MySQL nos advierte el mensaje, le decimos que si queremos eliminarla, regresamos, luego entonces vamos a eliminar al del 12 Honla, la eliminamos, esperamos entonces eliminarla permanentemente, regresamos, posteriormente entonces vamos a seguir eliminando la de 12 OpenCar, la eliminamos permanentemente y regresamos
Luego entonces vamos a seguir con el de 12 tickets. La eliminamos permanentemente y por supuesto regresamos. Volvemos a nuestra base de datos. Y nos queda al de 12 WordPress, que es la última base de datos que nos queda. También la eliminamos. Nos aparece el mensaje, la eliminamos permanentemente y regresamos. ¿Sí? Entonces ya están eliminadas y dice que en la cuenta no tiene ninguna base de datos asociada. Y luego entonces vamos a revisar los usuarios. Tenemos ataque 1, 2, 3, 4 y 5. Esos son los usuarios actuales que están en nuestra base de datos. También nos solicita que eliminemos cada uno de estos usuarios de la base de datos. Vamos entonces a eliminar cada uno de los usuarios. Nos advierte que si lo queremos eliminar de manera permanente, le decimos que sí. Volvemos entonces. Vamos al usuario ataque 2, lo eliminamos de manera permanente, le decimos que sí, volvemos. Vamos al usuario ataque 3, eliminamos de manera permanente, eliminamos el usuario y volvemos nuevamente. Luego eliminamos el usuario al de 12 ataque 4, lo eliminamos de manera permanente. Esperemos un momentico, ok, volvemos y finalmente eliminamos al de 12 ataque 3, lo hacemos de manera permanente y regresamos. Como nos podemos dar cuenta, tanto en nuestras bases de datos no existe ninguna base de datos asociada como ningún usuario asociado a esta cuenta. Bien. Volvemos entonces a revisar, ya eliminamos entonces la base de datos y eliminamos nuestros usuarios creados. Ahora tenemos que abrir la administración de archivos y ingresar a nuestro public HTML, a nuestro archivo public HTML. Bien, entonces vamos a entrar al administrador, vamos a nuestro cPanel, buscamos el área de archivos y vamos al administrador de archivos. En ese administrador de archivos vamos a nuestra carpeta, ¿verdad? Public HTML. ¿Qué vamos a hacer allí? Ahí hay una serie de archivos y carpetas también que nosotros creamos durante el transcurso del experto en administración web. Todos estos archivos vamos a seleccionarlos y vamos a eliminarlos. Él nos va a preguntar si queremos eliminar esto y le eliminamos de la papelera para no dejar basura. En efecto, nosotros vamos entonces a darle clic allí y finalmente a borrar todos los archivos y carpetas que están en nuestro administrador de archivos y en nuestra carpeta public HTML. Como ustedes pueden ver, no hay ningún archivo en este directorio. Revisamos entonces todas las acciones, tanto los archivos como los directorios existentes fueron borrados, eliminados y por supuesto le dimos a evitar la basura y eliminamos permanentemente todos los archivos con el botón confirmar. Debemos entonces verificar que aparezca la leyenda este directorio está vacío. Con estos elementos, tanto de nuestro Web Home Manager como nuestro cPanel, y con estas acciones nosotros entonces damos por concluida todas las actividades que debemos realizar para nuestro experto web y finalizar nuestra defensa como experto en esta fraternidad Alderán. Un gusto para mí saludarlos y terminar con este experto y agradecer a Planeta Facla siempre porque ha hecho de todo lo que es el aprendizaje un mundo mejor para Latinoamérica. Muchas gracias.